El Día de Muertos es una celebración que se conmemora en muchos países, pero es en México donde esta tradición brilla con un colorido especial y una profundidad de significado que la hace única. Esta festividad no solo honra a quienes ya no están con nosotros, sino que también celebra la vida y mantiene vivo el recuerdo de nuestros seres queridos, conectándonos con nuestras raíces y nuestra historia. Hoy quiero compartir con ustedes cómo nos preparamos para recibir a las almas en estos días tan importantes. Vamos a explorar el calendario de visitas de las almas para que puedan conocer exactamente cuándo y a qué seres queridos estaremos recibiendo en nuestras ofrendas. Cada día tiene un significado especial y cada detalle en los altares guarda un profundo simbolismo. La preparación de las ofrendas comienza el 27 de octubre, un día señalado para recibir a las almas de nuestras mascotas. Según la creencia, en este día las almas de nuestros fieles compañeros regresan del más allá para visitar el lugar que en vida fue su hogar. Para darles una cálida bienvenida, se coloca una ofrenda especialmente dedicada a ellos. Cuencos de agua fresca, un poco de alimento, juguetes en los rincones de la casa, fotografías de las mascotas y veladoras encendidas. Este acto simbólico muestra el amor y el respeto que se les tiene, reconociendo que aunque ya no están físicamente, siguen siendo parte de la familia. El 28 de octubre es el turno de las almas de aquellos que fallecieron de manera trágica, como en accidentes o situaciones repentinas. Para estas almas se prepara una ofrenda con veladoras encendidas y flores de cempasúchil. La luz de la vela simboliza la guía en su camino de regreso, mientras que la flor blanca que se coloca en sus altares representa la pureza y el deseo de paz. Estas ofrendas ayudan a que las almas en pena encuentren consuelo y descanso. El 29 de octubre, la ofrenda se dedica a todas las personas que murieron ahogadas. Este es un día especial donde el elemento principal de la ofrenda es el agua. En los altares se coloca un vaso de agua cristalina, veladoras y flores de cempasúchil que guían a las almas en su viaje de regreso y ayudan a purificar su espíritu. El agua es un símbolo de vida y también un elemento purificador que se ofrece para saciar la sed de las almas en su travesía. El 30 de octubre está dedicado a las almas de quienes han sido olvidados o no tienen familias. Para honrar a estas almas, se coloca una ofrenda que incluye veladoras encendidas, agua y comida. Este gesto de compasión es un reconocimiento de su existencia y una forma de desearles paz en su descanso eterno. Las ofrendas para estas almas suelen ser sobrias pero significativas, reflejando el deseo de brindarles un momento de reconocimiento y afecto. Llegamos al 31 de octubre, un día especial para recordar a los niños que se encuentran en el limbo, aquellos que no fueron bautizados o que nunca llegaron a nacer. En esta fecha, la ofrenda se llena de juguetes, dulces y colores vivos, así como flores blancas para simbolizar la pureza de estas almas. Se coloca también una pequeña luz para guiar su camino, mostrando así la ternura y la sensibilidad con la que se les recuerda. Este día se celebra la inocencia y la pureza de estos pequeños que nunca tuvieron la oportunidad de experimentar la vida plenamente. El 1 de noviembre, conocido como el Día de Todos los Santos, se conmemora a los niños que fallecieron en su infancia y a las personas que llevaron una vida ejemplar. Las ofrendas para este día son particularmente tiernas y alegres. Se adornan con alimentos que les gustaban a los niños, juguetes, dulces y flores de cempasúchil. Se colocan también imágenes religiosas y fotografías de los niños y santos a los que se les honra, para mantener viva su memoria y celebrar la alegría que trajeron en vida a sus seres queridos.
Finalmente, el 2 de noviembre se honra a todas las almas, con especial atención a las personas que murieron en su vida adulta. Este día marca el cierre de un ciclo de encuentro y despedida con las almas que nos han visitado. La ofrenda de esta fecha es la más completa. Incluye los platillos favoritos de los difuntos, bebidas, fotografías, pan de muerto, agua, veladoras y flores de cempasúchil. Cada elemento tiene un significado especial y es una forma de recordar y honrar a nuestros seres queridos. Es un momento de reflexión profunda, donde las familias se reúnen para convivir simbólicamente con aquellos que ya no están. Y ahora, la pregunta que muchos se hacen: ¿cuándo se retira el altar de muertos? Muchas personas colocan la ofrenda el 31 de octubre y la retiran hasta el 3 de noviembre. Tradicionalmente, el altar se quita un día después de la culminación de la celebración. Sin embargo, algunas familias prefieren dejar las ofrendas por unos días más, permitiendo una despedida gradual y respetuosa para las almas. Así es como en México y en otros países se vive el Día de Muertos, una celebración llena de color, vida y amor, una tradición que nos recuerda que aunque nuestros seres queridos ya no estén con nosotros, su recuerdo y su esencia viven en nuestros corazones para siempre. Las ofrendas del Día de Muertos juegan un papel central en esta celebración. Los altares son decorados con papel picado, calaveritas de azúcar, flores de cempasúchil, veladoras y por supuesto los alimentos y las bebidas que preferían los difuntos. Cada elemento tiene un significado especial y estas ofrendas no son solo un tributo, sino también una forma de mantener la conexión con aquellos que ya no están. En esta tradición, aparte de hacer altares con ofrendas para recibir a las almas de los niños, las personas adultas y las mascotas, también se visitan los cementerios y se adornan las tumbas. Para los mexicanos, la muerte no es la ausencia de las personas, sino una presencia viva que año con año regresa del más allá para visitar su antiguo hogar y a sus familiares. Cuéntame en la caja de comentarios cómo celebran en tu país el Día de Muertos. Si este video te gustó, deja tu pulgar arriba, suscríbete y activa la campanita con todas sus notificaciones. ¡Hasta pronto!